De manera extraña encontré un libro de Alejandra Pizarnik dedicado a un amigo de ella, donde estaba el número de teléfono 40 42 27, y yo llamé después de leerlo esa noche sin detenerme un segundo, como ahora que no hago stop. Y la llamé porque quedé tan conmovido. Cuando atendió esa voz, justamente jadeante, como si estuviera en una especie de trance y en un perpetuo orgasmo, me dijo, ¿quién te envía? Y yo le dije, nadie, ¿en serio? Y yo pensé que al no decir el nombre de mi amigo, este, eh, jamás me abriría la puerta, tampoco podía revelarlo, porque era una persona que tampoco voy a nombrar ahora, muy célebre hoy, y era mi amante. Entonces ella me dice, no, casualmente encontré su libro en un no sé dónde, y ella me dice, ¡ay, qué suerte! Nadie te envía. Y estaba dedicado a, sí, decía 40, 40, bueno, te espero mañana. Y era una especie de voz de blusera introspectada, como muy cercana al susurro, al orgasmo y también a la contemplación, porque era como una voz espejo de lo que veía. Pero reinos que no eran de este mundo nombraban esas entrelíneas de su jadeo y su respiración. Evidentemente ella hacía el amor con sus palabras, hacía el amor con sus poemas. Ella aceptó verme y me citó en su casa en Montevideo 980. Y yo tenía 19 años, hacía un, un día que la había leído, y ella me advirtió que no había portero eléctrico en la puerta y que tenía que llamar desde la esquina. Entonces yo llamé desde el Cisne, el bar de Charcas y Montevideo, y ella atendió también, pero aún más en llamas, porque eran ya las 10 de la noche. Ella me dijo, yo jamás duermo, prefiero que estés en la oscuridad conmigo, en la falsa oscuridad. Porque al mismo tiempo ella te mandaba el dictamen de algo terrible y le provocaba una especie de risa introspectada, como un caracol que se da vuelta y vuelve a caminar, como que ese humor la rescataba, esa autorrisa la rescataba de su espanto. Y empecé a esperar en la puerta, como ella me dijo, y llegaba, y veía yo que pasaban muchachos, salían señoras, matrimonios, etcétera, un plomero, y de pronto nada, y después veo un muchacho con un jean, un cabello muy largo, muy parecido a Brian Jones, que miraba demasiado con su pipa y su cigarro, gitán. Y ahí dije, y al verme él a mí, yo tenía el pelo muy largo, rubio, se acercó y me dijo, soy Alejandra. Entonces, subiendo en el ascensor, le dije a ella, ah, te confundí con un Rolling Stone, como si yo, como pensando que ella ni sabía quién era un Rolling Stone. Y me dice, ¿con cuál de ellos? Ante mí, me asombro. Y yo le respondí con Brian Jones. Entonces ella me respondió, yo te confundí con una prostituta alemana. Y nos reímos como locos en el séptimo piso. Pasó todo esto hasta el séptimo piso. Y luego entramos a la casa y ahí nació nuestra amistad que duró más o menos un año, intenso, intenso, hasta que hubieron tantas cuestiones que no puedo ahora contar por el tiempo de grabación, pero que culminaron en mi partida imprevista a Brasil y al regreso que ella ya había muerto, ¿no? Había cumplido con lo que ya me había dicho mil veces, ese viaje que se iba a preparar para no volver a este mundo. Y bueno, y ahí fue que Alejandra se hizo muy amiga, y yo la adoré porque, ¿cómo fue que? Ese viaje, como te dijo. Ella simplemente ella me pidió que la ayudara a suicidarse. Esto lo voy a contar porque es verdad. Sí. Ella me dijo, yo necesito hacer algo, desaparecer de este mundo, porque ellos vienen a visitarme. Habitualmente ella salía de su cuarto, era una casa, un departamento que tenía solamente un gran living y un cuarto, el cuarto de ella. Yo quedaba en el gran living horas enteras escribiendo en sus máquinas cursivas, tenía máquinas de escribir maravillosas. Y en la otra estaba su cama y una especie de enorme alfombra verde.
Y cuando venían invitados, que no abrían la puerta, sino que llegaban desde el infinito, o de más allá del infinito, ella saltaba y decía, "Ah, debo irme", y se encerraba. Y la oías conversar durante un tiempo largo, porque los tiempos no eran el tiempo habitual, pero que se quedaba un par de horas y oías que susurraba y hablaba con alguien. Y después venía y me decía, te manda un abrazo a Artur. Y yo le preguntaba, ¿qué Artur? Y me decía Rambo. Y después o Antonín, o Isidoro, que yo ni sabía todavía quién era Isidoro Ducás, porque no había leído El Conde de Lautréamont. Es más, me cuesta releerlo al Conde. Me deja en un lugar tan terrible Lautréamont que realmente es una de las lecturas más temidas, como el propio Lamborghini, ¿no? Osvaldo, que también me duele infinitamente leerlo, aunque fui bastante amigo de él, no diría tan amigo como Alejandra, pero sí de él. Y en ese tiempo Alejandra ya estaba en su final y me dijo una noche, necesito irme, partir, ya no quiero estar aquí. Y ya estaba internada en el hospital Pirovano. Yo la acompañaba los viernes, sábados y domingos en su casa cuando la liberaban, que la mamá, Mamushka, la traía, y la acompañaba a regresar al Pirovano. Entonces ella ya estaba, me acuerdo que siempre llegaba tarde, llegábamos tarde en los taxis desesperados, yo con mi conciencia así, o'clock, con mi alma de dama puntual, a ella no le importaba nada, porque ya la adoraban en el sector neuropsiquiátrico del Pirovano. La primera vez que fui al Pirovano a verla, estaba ya ella en el especie de barcito, digamos, la cantina donde recibía a la gente, porque ella en el Pirovano no se podía entrar a las... Yo sí pude entrar a las instalaciones donde estaba, pero habitualmente nombres como, por ejemplo, Adolfo Bioy Casares, o estaba en ese momento Elvira Orfé, una escritora muy amada por Pizarro. Bueno, ella habla de que la noche es el imperio, la magistral sapiencia de la noche, el magistral silencio del oscuro. Alejandra amaba el silencio porque ahí es donde se anudan los poemas, las joyas, las frases, bajaban como si fueran invitados también, invisibles, y ella escribía una frase y la colocaba en un pizarrón, porque usaba pizarrones en distintos lugares de la casa estratégicamente, así como yo uso cuadernos que están atentos a mí, me pareciera. Y hay un momento en la fragua de un poema en que uno no sabe quién escribe a quién, qué escribe a qué. Y eso es lo que realmente pasaba con Alejandra. Y ella se contemplaba y veía, y de pronto estaba conversando y saltaba y veía la otra frase, porque ella evidentemente tenía una, no duplicidad simplemente, pero una doble chance de estar en el tránsito de lo poético y la vida cotidiana, que tampoco era cotidiana, era pura mise en monde, es decir, una puesta en el mundo era su poesía, no había límites. Alejandra era una poeta perpetua, no tenía el antes y el después de un poema y tampoco se ponía a leerte, a no ser cuando quería, por ejemplo, corregir frases o textos. Por ejemplo, yo cuando la conocí a Pizarnik la conocí en la última etapa de su vida y estaba muy torturada por los vecinos, que eran justamente el matrimonio de viejitos que yo vi al llegar, que vi un par de ancianos que salieron, sin saber que después ellos serían el motivo importantísimo, digamos, de un evento con Pizarnik. Porque una noche, yo me quedaba 6, 7 días sin dormir con ella. Ella tampoco dormía 6 o 7 días. La anfetamina, nada, ya no había más alcohol, era toda anfetamina, se llamaban Daprisal, sus ataúdes chinos. Yo le decía, tus ataúdes chinos, y ella se quedaba feliz porque decía, yo creo hoy que era porque ella pensaba que yo también era otro poeta, porque no hay más vaso comunicador que para un gitano el otro gitano, ¿no? Y así sucesiva muerte. Y entonces para un poeta, otro poeta, entonces ella llamaba a Olga y le decía, ah, dicho que son pequeños ataúdes chinos, y es cierto. Bueno, entonces comenzó a contarme la tragedia que tenía con los vecinos de arriba. Yo ya había visto estos viejos de Rosemary Baby. En serio, el aspecto eran lo más terrorífico, una señora y un señor muy bien vestidos, impecable y nívea y blancamente lavados, el horror.
Pero lo que le molestaba a Alejandra era el paso de los tacos de la mina, cuando se ve que evidentemente ella pobre tendría incontinencia del pis, porque cada rato decía ella que, porque cuando Alejandra se encerraba en su cuarto, no para dormir, sino para escribir esto que estaba escribiendo, esto que estaba plagiando de su propia realidad. Y es una petit nouvelle, una novelette que nunca se publicó y que tuvo título y que yo leí, y se llama Otoño o los de arriba. Y ella ahí estaba narrando la tragedia del ruido de la mujer caminando, hasta que una noche le pasó como una especie de ataque heavy metal, porque ella fue para mí un ángel punk directamente. Usaba siempre, a un verano, otoño, invierno, unas botas color verde de lluvia, de goma. Y yo no sé por qué esos detalles, no tanto tiempo, un año fue, pero hubo un verano y un invierno y siempre esas botas, sus jeans, sus gabulanes, sus camisas, pero siempre te revisaba la ropa que llevabas para ver si era francesa. Y no es que era chic en el sentido de fashion victim, sino que ella amaba tanto el recuerdo de París, tanto como hoy yo también recuerdo a Francia, porque viví 2 años en París. Pero ella tenía siempre la desesperación de haber vuelto a Argentina. Pero no porque este país no la amara, este país la adoraba, ya incluso, pero ella había tenido una enorme reverberancia en su estadía en Europa, con André-Pierre de Mandiage, los poetas surrealistas, los que no creen que la poesía solo esté en el libro, o en la presentación del libro, o en la crítica del libro recibe. A los que también la poesía les resulta como una especie de don perverso y malsano, algo que decía Olga Orozco. Porque Olga Orozco fue una de las personas que ella me conectó. Porque ella me empezó a... Cuando se dio cuenta que lo nuestro era excepcional y era fuera de serie, era un lazo mortal, ella comenzó a conectarme con amigos en común. Y bueno, así conocí a Juan José Hernández, a José Bianco, a Olga Orozco sobre todo. Y Olga Orozco llegaba a eso de las 10 11 de la noche con su botella de Norton blanco, porque ella no tomaba anfetaminas. Y hay una etapa de las anfetaminas en que realmente todo lo otro es mínimo comparado a un pico de... No, pero ya no se inyectaba además, pero sí tomaba muchos de aprisal y también estenamina, todo lo comprabas en la esquina por 2 mangos, no había receta y un carajo. Y era un estado de perpetua vigilia, viste que en un poema ya dice, yo escribo, palabra tras palabra yo escribo la noche, noche a noche escribo. Era un estado de perpetua vigilia y de creación y de ser quizás hasta mártir de ese lugar tan distante. Es tan lejos pedir, decía ella, es tan lejos pedir y tan cerca saber que no hay. Entonces ella ella me leía unos pequeños cuadernillos en los que estaba escribiendo la tragedia de los vecinos. Y esa noche que les contaba, Alejandra se puso muy brava a eso de las 3 de la mañana, la hora del mundo. Entonces subió, yo no la pude detener porque le daba esta cosa como de Nina Hagen, ¿no? Y salió con sus botas y su gamulán a golpearles la puerta a patadas a estos viejos que eran los protagonistas. La única manera que tenía de exorcizarlos era hacerlos literatura. Y lo gracioso es que yo la perseguí, pero yo estaba medio desnudo, qué sé yo, pues yo sí dormía a veces. Y entonces la corrí y la vi. Y no pateaba de frente, sino de espalda. O sea que era como ideal para destruir esa puerta. Y los viejitos decían, pero señora, no hicimos nada. Y claro, imagínate para una poeta como ella, con una necesidad tan exacerbada y tan a flor de piel, que eso ocurra, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que me han matado pequeños mínimos ruiditos de la realidad a destiempo. Y después yo vi todo, que eran las 3 y se encendieron las luces del octavo, porque era ese el edificio. Y es entonces cuando Alejandra me leyó parte de esa petit nouvelle que nunca nadie registró. Y que quizás esté vendida en Princeton a la universidad en los archivos Pizarnik. Porque Miriam, su hermana, vendió todo, los cuadernos, las cartas,
los diarios de Alejandra a la Universidad de Princeton. Y quizás allí esté, pero yo pregunto, ¿pero dónde están ese cuaderno que yo leí? Porque además de eso, yo también leí antes que nadie, e incluso pude decirle, mirá, porque éramos unos puristas del lenguaje, yo lo soy todavía. Por ejemplo, este qué, fíjate que hay un qué por allá arriba, y era como la rata, ¿viste? El dequeísmo. O esta coma, ¿qué hace una coma acá? No es necesaria, si la blanquita, o sea, la pausa la da el blanco de la hoja. Hay que estar con el poema como si fuese una especie de maquette, ¿no? Porque primero llega, baja la voz, y entonces se establece en el mundo un diseño, una forma, que es como un dibujo, es casi horriblemente matemático, pero hay muchas veces que uno le da vuelta y le da vuelta porque ve que el qué y el cómo y el cuándo y el dónde, las conjunciones, los puntos suspensivos, todo eso te desmadran, te desastran. Es el sinfín desesperante, dice ella cuando se refiere a eso. Es el sinfín desesperante. Entonces, ahí el poeta se pierde en esa cuestión de corregir y corregir y corregir. Entonces un día le pregunté a una gran poeta, muy paralela a Alejandra, no tan amiga de Alejandra, porque yo siempre quise saber por qué era esa obsesión en corregir y corregir nuestra. Y entonces me dijo Amelia Biagioni, es que el poeta cuando corrige un poema corrige el mundo. Y cuando el poeta cuenta que el poema coaguló es porque lo desconoce como propio, porque le gusta su propio poema, ahí lo alimenta. Y eso pasaba con el libro, el bosque musical, espérate, el bosque musical, no, el infierno musical, perdón, que es allí donde nos dio, ella entonces salía de su ostra mansión, de su casa, y se iba al bar conmigo y me leía como si fuese otra. Y ahí me leía un poema, otro, y tomamos Norton blanco, y ahí sí tomaba vino, fíjate qué raro, unas copitas de Norton blanco, helados, y ya estaba por entregarlo a la imprenta, que fue un libro final. Y mientras tanto me hablaba mucho del tema de la condesa sangrienta, ¿no? De Madame Bathory, Elizabeth Bathory, que era un palincesto que el palincesto es una reescritura anterior de algo que uno ha visto, pero que a ella le impresionó mucho porque cuando ella descubre en una librería de usado en París el original, o sea, el texto en francés de Valentin Perhaus, que se llamaba La Condesa Sanglante, la Condesa Sangrienta, quedó muy fascinada por la que de algún modo también la historia registra como la verdadera Drácula, ¿no? Porque se dice que Drácula no era hombre, sino era ella, Madame Bathory. Y bueno, y ella empezó a escribir ese libro fabuloso que creo que ese libro le da ese tono tremendo a ella, porque llegó a estar alarmando a los que la amaban, ¿no? Sus amigos ya temían lo que pasaba. Un color invariable rige al melancólico, su interior es un espacio de color de luto, nada pasa allí, nadie pasa, es como si Teseo, además de haber sido Teseo, hubiera sido el Minotauro, matarlo, hubiera exigido matarse. Y bueno, estaba preconizando todo lo que un día me dijo, yo quiero ir, quiero partir. Y yo le dije, ¿pero qué querés? Y ahí escuché, porque en realidad yo tengo un registro, en realidad yo plagio de un registro ajeno a mí, la poesía que escribo. Y también muchas datas que me dan, ¿no? Es mi voz, mi pequeña, ínfima voz, que me narra las cosas, y yo tengo que oírla, porque a esta altura del partido, si no la escucho, siempre cometo errores. Y mi voz me decía, decirle que sí, que está re loca, decirle que sí. Entonces, ¿qué querés? Entonces Alejandra me dice, yo solo necesito un favor tuyo. Nadie sabrá que estuviste aquí esa noche. ¿Pero cuándo? ¿Y cuándo lo haga? Y bueno, ¿cuándo? ¿Qué consiste? Yo tomaré 40 Nembutal o 50 y tú tienes que solamente sostener mi cabeza 10 minutos en el agua de la bañadera, porque yo temo quedar viva. Entonces, esa voz que te digo, ese druidismo, esa cosa que también tenía Marosa di Giorgio, otra amiga querida y otra gran poeta, que siempre Marosa me decía, yo no escribo, me escriben, yo estoy copiando. Y yo comprendía tanto eso en ella, que
Le dije que sí, porque la voz me dijo, decir que sí. Digo, contá conmigo. Bueno, entonces empezamos ella ahí pues, se sintió en paz. Dijo, ay, qué suerte, te regalo esto, me regalaba cosas, sacaba libros, cuadernos, cosas, lapiceras y cosas, porque yo viajaba mucho desde su casa, siempre a ver a mis padres, que mis padres en ese tiempo vivían en el parque que hay ahí en Castelar, Parque Leluar, ¿viste? Ahí es la casa de mi familia. Y bueno, entonces yo empecé a invitar, ella me empezó a pedir que la acompañara al pirobano porque ya estaba internada. Y entonces les conté la anécdota en que yo llego al pirobano y en el restaurancito, taberna, lo que coño fuera, que había en la entrada, ella estaba sentada con Elvirita Orfé, la gran narradora tucumana que ella admiraba profundamente. Y entonces la saludo y me dice, ¿todo bien? Y Elvira Orfé también, hasta hoy es mi amiga Elvira Orfé, una gran escritora, novelista, prosa poética. Acaba de ser reeditado su libro, fundamental, porque ese es el libro que le dio a ella todo el despegar, ¿no? El, des- el despliegue de su obra posterior, que se llama Aire tan dulce. Un libro que Alejandra leía mucho. Bueno, y entonces ahí llega Adolfo Bioy Casares. Estábamos Elvira, ella y yo. Y era muy gracioso porque la llegada de Adolfo era por primera vez que sucedía allí. Y dice, al fin llegó Adolfito. Y entonces llegó Adolfo Bioy y se sentó. Y yo había ido a la casa de Bioy para distraerlo de ella con Silvina, porque ella me pedía, por favor, vos hablá con Bioy y él te va a mostrar un cuaderno con citas que tenía Adolfo de Casares, con citas, ¿viste? Esos cuadernos que yo no, hay un término en inglés que lo denomina, pero son cuadernos que van escribiendo con las frases, porque yo leo una novela y me gusta esta frase, a ver Camus, hay que atestiguar solo en tres lugares, la soledad, el silencio y la llama. Entonces eso lo escribo. Y este es el cuaderno de citas, digamos, pero es mucho más importante que un simple anecdotario, porque se cultiva como si fuesen... y él lo amaba ese cuaderno, Adolfo Bioy Casares. Entonces él me leía frases y frases de otros, que era tan guapo además, yo estaba en mi salsa, y ella trataba de distraer, yo mientras lo distraía un poco a Bioy, yo apenas la veía a Silvina, porque Silvina era bastante inabordable, incluso en su propia casa, ¿no? Era una mujer que era reacia a todo, aún más que Pizarnik. Entonces, bueno, ella se quedaba charlando con Silvina Ocampo, fueron 2 o 3 veces, nada más. Ya Alejandra estaba despidiéndose. Entonces llegó el momento en que bueno, la crisis del devenir dio positivo y yo ya no podía hacer más nada. Cuando ella escribe, oh tú, el más hermoso en la noche de los que se han ido, haz que no muera sin volver a verte, ayúdame a no pedir ayuda, decía Alejandra, escribe. Es el sinfín desesperante. Bueno, todo esto que yo nombro se había hecho carne en ella y ella era, realmente ya estaba para... Ah, y me acuerdo que me preguntaba, porque yo era hippie, entonces le llamaba mucho la atención mi androginia y mi cabellera larga y mi porro marihuano, que ya no había fumado nunca, pero no le importaba un carajo, porque ya estaba anfetamina. Cuando uno toma anfetamina no le importa más nada, ni la coca, también había alguna dosis de otras cosas, pero dentro siempre de ese estilo, ¿no? No digamos alcohol, todas esas drogas berretas, pero no el LSD. Cuando yo le dije a ella si conocía a Brian Jones, ella entró como ofendida también y sacó el poema a Janis Joplin, que estaba escrito en un cuaderno, y me lo leyó, me dice, acá está el poema que le escribía Janis, así que yo sabía mucho de música y de todo lo que es, todo lo que arde en sí mismo, porque ella dice, pura llamarada a Joplin. Entonces ella era un personaje incandescente, pero difícil de seguir, porque claro, yo tenía 19, 20 años y ella estaba con 1000 años y se estaba despidiendo de esta vida. Y en algún momento me iba a pedir que hiciera real aquella promesa de 2 meses antes. Y entonces yo desaparecí, me fui a Brasil, a Porto Alegre, y cuando regresé ella había muerto. Su cuerpo ya no tenía vida, ella siguió eterna, como siempre, ¿no?
Bueno, una noche como tanto, realmente llegaba a ser era insoportable Alejandra en algunos momentos, era insoportable. Porque ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no escuchaba un carajo, o sea, ella se sentía perseguida por la Gestapo y yo no escuchaba un carajo. Era una vieja chota que se iba a, a hacer pis cada rato, que estaría, no es, o sería el tipo que estaría operado de próstata. Pero entonces, era tanto, porque se ponía tan pesadillesca en un momento, que pocos podían soportar ese momento. Entonces, como diría Milló, era el conocimiento por los abismos, Henri Milló, uno de sus poetas más amados. Y entonces una noche se me ocurrió, pues me iluminé y dije, vamos a hacer una cosa, hagámosle lo mismo a ellos que ellos a nosotros. ¿Y cómo? Y busqué una escoba que era raro encontrar, porque siempre su madre se ocupaba de los menesteres cotidianos, es decir, jamás Alejandra compró un pan, jamás Alejandra hizo un té, nada, todo lo hacía yo como geisha, travesti, andrógina. En realidad yo no era travesti, era andrógina, soy andrógina. Y entonces se me ocurrió, entonces digo, vamos a hacer lo mismo. Y había unos par de zapatos ahí que no creo que Alejandra haya usado nunca, con unos tacos. Y buscamos una escoba, pero digo que no sé si ya habría barrido, pero encontré la escoba y una especie de otro palo más y lo até con... Ay, ella estaba tan contenta cuando vio que iba a hacer eso yo. Y la até con hilos de no sé dónde, con su propia baba de sonrisa sería que la até esos cachos de estos zapatos. Y entonces empecé a hacer tac, tac, tac con ella, muerta de placer. Y bueno, de nuevo gritos y espantos en el octavo, porque evidentemente a la hora, la vieja que se acostó en la cama empezó a escuchar tac, 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 tac. Y yo le hacía tac, 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 tac. Y le hemos puesto unas chapitas, le hemos pegado, porque llegábamos a ser perversos. Le hemos pegado en la punta del taco unas monedas. Por supuesto, ella tenía todo con lo que fuere eso, sí. En ese aspecto, ella. Me dijo Miriam, su querida hermana, yo la adoro a Miriam Nessis, a Pizarnik, Miriam Pizarnik, porque no el otro día, pero hace 10 años, que sería el otro día, en verdad. Pasé con ella frente a estas librerías nuevas que hay tantas cosas, stickers y todas estas cosas. Y me dijo Miriam con esa enorme inocencia, me dijo, mirá qué precursora fue mi hermana. Ella ya tenía stickers, ya tenía, porque era una coleccionista de papeles, de cuadernos, era una librería su casa. Y bueno, y pegamos las... Y ay, Dios mío, desde ese día nunca más hubo ruidos. Esta vez lo logró. No sé si era el viejo que se puso una meadera, un tacho para hacer piso, la vieja, pero nunca más, porque gritaban espantados los ancianos. Ya había pasado el incidente de las patadas en la puerta, y entonces estos viejos estaban espantados porque, claro, les ocurría lo mismo. Así que pudimos conjurar ese mal. Y bueno, bendito sea, porque ahí se calmó un poco, porque cuando empezaba, ay, a veces se ponía tan histéricamente, digamos, aturdida por las visiones y por su tránsito en lo que dicen vulgarmente la locura, pero que no era locura, sino la poesía terrible. Que yo recuerdo que Alejandra se metía debajo por ejemplo, esta silla, ¿ves? Ella se metía debajo de la silla y sacaba su cabeza y caminaba con la silla. Era muy raro porque usaba la silla como un escudo, como un arma de defensa ante esos seres luminosos que se esconden en la niebla. Y todo el tiempo, o sea, su poesía era un ritual, una visitación, un encuentro con lugares que oculta. No, ella pareciera que hubiera tomado opio. Yo tomé opio y te cuento que vos tomás opio y de pronto hay una especie de cosa que se desgarra en el aire, que es como un cristal que se va abriendo y el viento está tapando, el aire está tapando el otro lugar, que está acá mismo. Y entonces era como, porque ella no fumaba marihuana ni opio, tomaba solo sus pastillas. Pero yo que tomé opio luego en París me di cuenta, claro, ella estaba en ese lugar, ¿no? Donde se corre el falso aire y se vuelve como si fuera una ventana de cristal y ahí están los eternos y ahí ves a Gerard de Nerval, a Antonin Artaud, ves a Janis Joplin, ves a Alejandra Pizarnik, ves a Claude Lévi-Strauss, los que yo vi, te digo, los que yo volví a ver después de mucho tiempo. Y la última cosa que les voy a contar, increíble de Alejandra. Yo estando en París, por supuesto, me enamoré de un maravilloso personaje, un hermoso,
holandés, Eric, que era dealer y vendía heroína. Y nos inyectábamos y todo bien, y yo ya estaba, por ejemplo, me quedaba en su cuarto y él abría la ventana y yo sentía, porque él era marinero, que viajábamos por el mundo. Entonces yo miraba y no viajábamos solamente por los puertos de esta época. Yo viajaba a Bizancio, a Cartago, a Egipto, y eran reinos ya perdidos, ya olvidados. Yo veía de pronto que estábamos llegando a los lugares que los mayas abandonaron. Y era todo inmóvil debajo de su maravillosa piel, que por supuesto él era el activo del asunto, era el macho. Y este Eric, se llamaba Eric, este holandés. ¿Y a dónde voy con esto? Espérate. Ah, él se va. Desaparece de pronto Eric. Y a mí me agarró un bajón, porque yo heroína no había tomado mucha. Entonces, y tampoco me inyectaba, porque la heroína es un elemento que uno no puede inyectarse solo, porque te quedas con la jeringa pegada. Porque el flash es tan fuerte que ni te da tiempo de sacarte el émbolo, no te da tiempo de desarmarte. Entonces la jeringa esa te la ayuda. Por ejemplo, yo he visto en San Pablo, porque hay mucha heroína en San Pablo, hace unos 10 años, y he visto chicos así que están con la jeringa caídos, ¿viste? En las calles, adentro de los jardines. Bueno, he visto bastantes yunquis en San Pablo. París está lleno de yunquis. Yo no era una yunqui, yo recién empezaba. Pero fue tan fuerte, tan intenso el romance con Eric, que yo me fui a una sobredosis, digamos, del carajo. Al extremo que como él ya no quiso más saber de ver, o sea, se cortó lo nuestro, comencé a sentir un enorme dolor, una angustia tremenda y yo también esta vez, única vez, intenté suicidarme. Yo caminaba por París en pleno invierno, semidesnuda, con un tapado de piel de astracán, que había comprado por 2 francos en el mercado de pulgas. Mi cabellera llegaba a la cintura, ¿te imaginas? E iba semidesnuda, los coches paraban y decía, combien coûte? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Y yo estaba caminando, miraba el Sena y veía fuego. No era un río de agua, era un río de fuegos, pero eran fuegos marmóreos, eran fuegos con escaleras. Es decir, el Sena tenía escaleras de mármol rosado, fumé, y que yo podía bajar. Otros me hubieran visto tirarme, pero yo creía que podría bajar. Así era conocida Jenny Joplin. Pleno mambo, voy caminando por una... Estaba despavorida porque me dio una sobredosis con este chico. Y de pronto veo un árbol que se transforma en Janis. Y yo me conmoví muchísimo. Y entonces por eso una vez yo comenté en una nota hace mucho tiempo que yo a Janis Joplin la conocí después de muerta. Y un periodista me llamó, Juan Di Natale, y me dijo, ¿pero cómo es eso? Y dije, loco, la conocí en ácido, por no decir heroína, porque para qué contar tanto a la rock and pop. Y se quedó mudo, lógico, porque en un trip uno ve todo, lo que fue ya era un carajo, lo que fue te espera. Y entonces así es que yo dije, yo necesito terminar con esta vida, tanto amor, morir de amor. Ah, porque Alejandra escribió su último poema, que lo mandó a la Nación, no sé quién era el jefe, yo no me acuerdo de esas internas, pero creo que era Oscar Hermes Villordo o no sé quién era el editor. Pero ella escribió un poema que dice, la que no supo morirse de amor y por eso nada aprendió. Y sigue el poema y después dice, ella está triste porque no está. Y es el final. Y yo digo, ¿cómo el que leyó este poema no se dio cuenta que esta chica se mataba? Y el tipo que leyó el poema comentó, porque ya era Vox Populi, esta mujer se va a matar, pero nadie puede hacer nada, y lo publicaron. O sea que ella publicó su poema, que dice, de nuevo te digo, la que no supo, dice, sentada en el fondo del río ha perdido la sombra, no las ganas de ser, de perder. El caballero de las muertas de rojo ha llegado en su búsqueda y la lleva sin él. Ella está triste porque no está. Y era eso. Y bueno, entonces yo también quería no estar. Estaba muy triste porque mi caballero de rulos de oro y además tan buen amante y tan recíproco, porque es muy difícil entre los amores encontrar un amor así. Pasión y deseo y viajes inmóviles en paraísos de puertos que nunca vi y también los que veo, ¿no? Maravilloso. Entonces caminé, miren, si yo cuento lo que buscaba, era terrible, yo buscaba veneno, pero mi interés era matarme.
Pero en un momento decidí que como no sé qué hora sería, no lo encontraba, no me vendían en la farmacia, además de mucho escándalo, entraba semidesnuda, descalza en pleno invierno, y preciosa, más bella que nunca, porque evidentemente estaría hermosa. Eh, entonces, no sé qué fue, creo que me tomé una botella de vino, compré un vino en Nicole o lo robé, porque yo tengo un poema que habla de ese incidente, que es un poema que dice, una botella de vino a 400 francos, demasiado caro, no sé qué, y estaba expuesta en su carruaje de oro, lujo con cintitas rococó. Porque es verdad, yo me acuerdo que en el Nicole, que es el lugar donde venden vinos, había en la vitrina una botella de un vino que era carísimo. Y yo no sé si lo pagué, lo compré o lo robé, pero cuento que el vino lo tenía. Y me dormí un poco. Me quedé medio dormida en el metro, que es el lugar, el metro de París, es el laberinto famoso, ¿viste? Todo laberinto sale por arriba, no, sale por el subte. El famoso subte que también Julio Cortázar escribe su cuento donde toma el subte y llega a Buenos Aires. Hace tantas combinaciones que... El subte era como el Sahara secreto de la noche, o del día quizás más, porque sería la noche eterna. Y me meto en el metro y ahí me quedé y me dormí un poco. Y en el sueño, ese que tuve, apareció Alejandra. Y entonces, ay, fue muy increíble ese sueño. Ahora me acordé, esto nunca lo conté. Y en el sueño aparecía Alejandra, como siempre. Yo siempre vi un hermoso ejemplar masculino. Yo nunca vi una mujer. Veía un ángel andrógino puro. Y estaba más bello que nunca. Y me decía en sueño, no hagas lo que estás por hacer, ni por amor. Yo decía, pero vos también lo has hecho. Sí, pero es que esto es peor ahora aquí. Así vas a conocer los pasadizos secretos de la desesperación. Tenés que liberarte, me han dado esta orden y yo debo cumplir. Quiere decir que si bien ella se inmoló, hoy es una protectora de los suicidas. Porque si no fuera por eso yo me hubiera tirado bajo el tren. O me hubiera ahorcado, que yo hubiera encontrado que hubieran abierto un lugar que vendían estas cosas, ¿no? Este horror. Y desde ese momento que Alejandra apareció en ese sueño, tan intacta, tan real, donde me dijo, yo opté por el camino peor. Y yo le decía, pero si vos te mataste, sí, pero es peor suicidarse que seguir vivo hasta el fin. ¿Por qué? Le digo, porque son los pasadizos secretos de la desesperación. No lo hagas. Entonces, en el sueño, ella hizo como una especie de gesto así, amanecía, mi sueño no era en el metro, era como una especie de zona donde el sol salía. Entonces ella me decía, está amaneciendo para siempre, para vos, para ti, porque ella hablaba del tú. Y yo miré así, veo que estaba amaneciendo en el sueño, y me despierto y estaba amaneciendo, sí, en verdad, porque yo ya era de día en el metro, estaba corriendo la gente. Y en el sueño yo veo que el amanecer formaba el cuerpo de Eric. El sol, esa especie de montaña se transformaban en el cuerpo del amado y bueno, se acabó mi miedo y nunca más. Desde entonces cometería suicidio. Así que es verdad, ella no incita al suicidio, ella prohíbe, determina, cuida. Es nuestra señora protectora de los poetas ebrios, drogados, perdidos. Esta es la gran paradoja, ¿no? Es la gran sorpresa, porque otros pensarían al revés. Y sin embargo, si no fuera porque Alejandra apareció en el sueño, yo hubiera insistido hasta morir. Porque Escorpio, ¿sabes cómo es? Ustedes sabrán que Escorpio va y se muerde la cola de su propio veneno y desaparece. Y bueno, y hasta hoy yo he tenido momentos muy graves de mi vida, pero no puedo porque ya me bastó, es demasiado que haya muerto Alejandra por todos los poetas y por todos los profetas y por todos los proxenetas.